Bueno, me da mucho gusto recibir en este estudio a Ciro Murayama. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral y ha sacado un libro, creo que fundamental en esta época, que se llama La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Un gusto estar aquí contigo. Elecciones en la era de la posverdad. Empecemos con el tema posverdad. Que creo que incluso ya estaba la academia considerándolo de incluirlo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Así es, que es pues mentiras que además se propagan con mucha velocidad ahora en la era de las redes sociales, y eso debilita la conversación pública, la racionalidad de los procesos políticos. Con mucha facilidad supercherías, mentiras ocupan la atención y generan percepciones erróneas de la realidad. Déjame decirte como un ejemplo así minúsculo, un botón de muestra. En este estudio, la noche anterior a las elecciones, estuvimos conversando sobre las garantías al voto, y lo que más nos preguntó la gente en teléfonos abiertos era si era verdad que el marcador del INE desaparecía del logo de la boleta donde la gente cruzaba y aparecía en el de otro partido, como si hubiera un Harry Potter adentro de la urna. Es decir, era una creencia fantasiosa, y por supuesto hubo millones de votos cruzados con estos marcadores y no pasó nada. Sí. Pero ese nivel, digamos, de creencia supersticiosa se instala en nuestro tiempo en las conversaciones públicas y hace que pues se debilite, creo, la inteligencia colectiva. Y el libro es una reflexión de cómo está la democracia a prueba, como dice el título, en esta era de la posverdad. Así es, sobre todo en un país como el nuestro, con tanta desconfianza hacia las instituciones. Tuvimos la prueba mayúscula de nuestro sistema político en 2018. Nunca habíamos tenido tantos cargos de elección en una misma jornada, Correcto, ni tantos electores convocados a sufragar, y nos salieron bien las elecciones. Eso no fue casualidad ni un accidente, y tampoco se debe a quién ganó. Yo lo que trato de demostrar en este libro es que la democracia ni se nos apareció el 1 de julio de 2018, sino que es una construcción, claro, no una aparición. No es que en el Tepeyac alguien nos iluminó a los mexicanos, sino que jornadas que empezaron hace 51 años o más, desde el 68, el primer gran reclamo democrático del siglo XX, yo diría, pues fue decantando a través de la lucha, de la organización de distintos grupos de la sociedad. Pegó a los medios de comunicación, se diversificaron. Nadie puede decir la democracia soy yo o la hice yo, ni siquiera el INE. El INE está al servicio de la ciudadanía para que pueda ejercer sus derechos políticos. Ese proceso tan complejo nos llevó a construir una institucionalidad y una legalidad electoral que hoy nos permite decir, yo creo que con mucho orgullo, incluso como sociedad, oigan, pues hace 30 años, en 1988, tuvimos unas elecciones que fueron un desastre. No había transparencia, no había certeza, no había equidad. Y hoy tenemos un sistema electoral que nos permite saber que de los 20,000 cargos electos que hay en este país, todos se deben al sufragio libre y secreto. Ahora, se dice rápido, pero nos costó mucho. Desde luego, y creo que está a prueba esa institucionalidad, ¿no? Así es. Y déjame ir al tema de la posverdad, a esta situación en donde los políticos mienten con toda impunidad. Es un fenómeno, yo creo, mundial, desde luego. Y la pregunta aquí es, ¿qué debe hacer la democracia frente a esto? Porque pues, quizá regresemos, Ciro, a un debate que hemos tenido tú y yo, de si la autoridad debe regular o no cuando un político impunemente dice una mentira, o hay que dejarlos con toda libertad que digan las mentiras que quieran. Bueno, yo creo que el principal acicate contra las mentiras
es presentar hechos, verificar. Y esa es tarea de los medios de comunicación, de los contrapesos que tienen los gobernantes. Ahora, de los opositores. Por supuesto. Diciendo, este señor está mintiendo. La calidad de un sistema político depende también de la calidad de la oposición, no solo del gobierno. Sí. Y creo que parte de los problemas que tienen las democracias contemporáneas es la mala calidad de los gobiernos y la mala calidad de las oposiciones. Pero entonces la autoridad no debe de entrar en este tema. Yo creo que hay temas en los que evidentemente si un gobernante está mintiendo, está tergiversando los hechos y eso puede tener efectos negativos para la nación que dirige, pues puede ser, está el caso del impeachment contra Donald Trump, ahora mismo, que mintió haber hecho la llamada que en efecto hizo al presidente ucraniano. Pero yo creo que en general no podemos, en el caso de México, aspirar a que el INE sea además el prefecto que esté todo el día detrás de los actores políticos a ver qué dicen. Ya bastantes tareas tiene el INE y es parte de la historia que quiero contar. Hacer elecciones en México es como una carrera de obstáculos y estás al borde del abismo todo el tiempo porque, por ejemplo, el tema de los debates, que son consustanciales a unas campañas auténticas. Que, por cierto, hay que reconocerles a ustedes que lo mejoraron sustancialmente la última. Creo que todavía hay mucho camino que andar. Por supuesto, claro. Pero sí hubo una mejora. Sí, ya dejaron de ser aquellos soliloquios en un mismo set de televisión. Pero en Estados Unidos, en Chile, quien organiza en España los debates no es la autoridad electoral. Son los medios. Si a nosotros nos salía mal el debate, iban a decir, el INE está haciendo un debate que favorece a fulano o sutano. Es decir, la propia credibilidad del proceso electoral, que está en nuestras manos, el instalar las casillas y demás, se puede poner en riesgo si nos sale mal un eslabón que es los debates, ¿no? Bueno, quiero contar cómo, a pesar de lo barroco de nuestra legislación, de la falta de credibilidad social que hay en las instituciones públicas, nos salieron bien las elecciones. Y una cosa, que nos haya salido bien no quiere decir que ya esto se conquistó para siempre. Las elecciones del 2000 le salieron muy bien a este país y las de 2006 tuvimos una crisis en parte por la falta de aceptación de la derrota por quien quedó en segundo lugar, pero México va a seguir siendo una sociedad plural, diversa, compleja y vamos a seguir teniendo elecciones competidas en el 21, en el 22, en el 24. Eso es lo que te iba a preguntar porque quizás, y el otro estuvo aquí con nosotros también, José Woldenberg, quien fue consejero presidente del IFE, que ha sacado un libro. Por cierto, también creo que en Cal y Arena, si no me equivoco. Sí, son como de la misma colección. Exacto, sobre la democracia. En defensa de la democracia. En defensa de la democracia, que como toda invención humana puede ser frágil y puede desaparecer, ¿no? Este sistema que hemos construido en México, quierase o no, permitió la alternancia del PRI al PAN, luego del PAN al PRI y luego del PRI finalmente a Morena, ¿no? Así es. Algo te dice eso, ¿no? Mira, o sea, finalmente algo. Tenemos la mayor era de las alternancias en los gobiernos, la tenemos en este siglo. Y otra cosa, no ha sido el estado de cosas natural de la República. En los 2 siglos que tenemos de existencia como nación, es la primera vez que reunimos 2 décadas consecutivas teniendo elecciones auténticas, teniendo gobernantes que salieron no de azonadas, no de imposiciones violentas, sino del sufragio libre y secreto. Se dice rápido, pero es una excepción, es una excentricidad de nuestra historia. En nuestra historia no hemos sido democráticos. ¿Pero qué tenemos que hacer, Ciro, en ese sentido? Bueno, yo creo Porque a mí me preocupa mucho, por ejemplo, la retórica en contra de los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral. Y te lo voy a decir abiertamente, por parte del presidente de la República, que hoy es presidente gracias a ese Instituto Nacional Electoral. Una de las paradojas es que los principales beneficiarios del cambio político pacífico que este país construyó sean sus detractores o quienes minusvalúan esos avances. Pero yo creo que lo que debemos hacer, siguiendo con tu pregunta, es primero reconocer lo que hemos hecho bien como sociedad. Y que luego a nos partir cuesta de ahí, mucho trabajo cuidarlo. Así es, tú vas a España y el taxista, el profesor universitario te dicen la transición se concretó con los pactos de la Moncloa, dejamos atrás. Nosotros ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en que nos democratizamos.
Bueno, Incluso hay quien ayer dice, aquí en la mesa democracia empezó yo decía, cuando gané yo. No, bueno, yo ayer en la mesa decía, finalmente tenemos una democracia liberal y bueno, inmediatamente se armó el debate si en México hay una democracia liberal o no. Yo sí creo que tenemos una democracia liberal todavía. Y luego no sé quien si dice, va a seguir eso, pero... Es que tenemos una democracia electoral. Díganme una democracia en el mundo que no sea electoral, que no empiece porque Claro. la gente ponga el gobierno a través del voto. Bueno, ahí está la base. A la democracia también hay que exigirle resultados en términos de bienestar social, de seguridad pública. Yo creo que nuestra democracia, además, coincidió en el tiempo con años muy malos para el país en términos de despegue económico, Sí. de la crisis de inseguridad, y es normal que la gente esté insatisfecha. Por eso es responsabilidad de los políticos hacer que la democracia empiece a dar resultados, pero no será vulnerando los derechos políticos que hemos conseguido cómo vamos a resolver el déficit en derechos sociales que Ahora, tenemos. me gusta mucho cuando tú dices hay que empezar a reconocer los avances que ha tenido este país, que sí los ha tenido. A ver, tú y yo estamos aquí platicando ahorita gracias a eso. Por Esto hubiera sido supuesto. impensable hace 50, 40 años, ¿no? En 30 años. ¿no? Exactamente. Digo, cuando más o menos nuestra generación empezó a votar, somos afortunados en haber ido a las urnas en elecciones organizadas por el IFE y luego el INE, y no por la Comisión Federal Electoral que manejaba gobernación. Así es. Y hemos podido presenciar... Oye, tú y yo ya éramos razonablemente grandes jóvenes cuando fue la elección del 88. Fíjate que yo en esa todavía no pude votar. Yo tenía sí voté, 17 años. pero ya la Sí, recuerdas. perfectamente. Digamos, ¿no? Andaba yo en las manifestaciones y en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, sí, sí. Yo había participado en el movimiento estudiantil de la UNAM en los Sí. 80 y estaba muy involucrado. Y por eso recuerdo que no había ninguna garantía en Claro. aquella elección para las oposiciones, como hoy sí la hay. Y por eso llama la atención que las reformas electorales, que siempre fueron producto del reclamo de las oposiciones, de las minorías, para ensanchar el terreno de juego democrático, hoy lo que tengamos son intentos de reforma que vienen desde el poder para fortalecer al poder. Es decir, se trata de contrarreformas democráticas. Yo insisto, hay que valorar lo que tenemos y no podemos darnos el lujo de perder en el camino instituciones autónomas que garanticen condiciones con un mínimo piso de equidad y garantías para los distintos actores políticos, para los ciudadanos, de que el voto se va a respetar y no va a haber manipulación desde el gobierno. Eso no lo podemos perder. Creo que sería echar por la borda lo que tantas generaciones de mexicanos han construido. Como tú dices, ahorita lo vemos como una cosa rara para la historia del país. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar y verlo como una cosa normal para la historia del país, ¿no? El tema democrático. Muchas gracias, Ciro. Al contrario, Leo, gracias de Ciro Murayama, La democracia prueba elecciones en la era de la posverdad, publicado por Cal y Arena. Gracias, Ciro. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, viernes, en nuestra edición de fin de semana. Lo espero ahí y, bueno, pues en punto de las 10 de la noche. Muy buenas noches.